Nunca olvidaré ese viernes. Eran las 3 de la tarde, el sol empezaba a bajar sobre el estacionamiento, y yo todavía no había abierto mi correo cuando ya me habían avisado. Un trabajador del piso de ensamble me paró antes de que llegara a mi escritorio. Me miró con esa cara que uno pone cuando no sabe cómo decir algo, y me dijo, «Oye, ¿ya viste lo que mandaron?». Yo no entendía de qué hablaba. Entonces abrí el teléfono, y ahí estaba. 19 años de mi vida, resumidos en 2 oraciones. Copiadas a 16 personas, enviadas un viernes por la tarde como si fuera un memo de inventario. Lo que ese chico no sabía en ese momento era que acababa de cometer el error más caro de su vida. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Tengo 54 años. Pasé 19 años de mi vida trabajando en Slocum Maquinaria Agrícola, una empresa valuada en casi 7.000 millones de pesos. Llegué al piso de ensamble con las manos limpias y las ganas bien puestas. Empecé armando cabezales de cosechadoras, corriendo pruebas hidráulicas, aprendiendo cada estación de trabajo como si fuera mía, porque sabía que algún día lo sería. Subí de operador a supervisor de piso, luego a gerente de planta, y después de 8 años más a director de operaciones. Cada paso ganado con resultados, no con apellidos ni con palancas. Y entonces, un viernes de octubre, el sobrino de 27 años de la dueña me mandó ese correo. Se llamaba Sebastián Elizondo. Tenía un MBA, 11 meses de experiencia en una consultoría en Monterrey, y un título que nunca había sido aprobado por el consejo directivo. Su tía, Lorena Elizondo, había creado la posición por memo interno, y se la había entregado a él 9 meses atrás. 3 directivos se opusieron en su momento. Ella los ignoró. El correo decía algo así. Con efecto inmediato, el puesto de Rodrigo Mendoza como director de operaciones es reestructurado al cargo de coordinador de turno en planta. Este cambio refleja nuestro compromiso con un liderazgo progresista por encima de los hábitos heredados. Firmado, Sebastián Elizondo, director de transformación corporativa. Lo leí parado en el estacionamiento. Carmen Ríos, una de mis supervisoras de piso, me lo había reenviado al celular antes de que yo llegara a mi escritorio. Solo añadió 3 palabras. ¿Qué es esto? No le respondí. Lo leí 2 veces. Me subí a mi camioneta y me fui a casa. Mi sueldo bajaría de 180,000 pesos mensuales a poco más de 116,000. Un recorte del 35%. Así nada más. Sin reunión, sin conversación, sin mirarme a los ojos. Como si 19 años se pudieran borrar con 2 clics. Sebastián Elizondo nunca había tocado una pieza de maquinaria en su vida. Nunca había estado en el piso cuando una línea hidráulica fallaba a las 2 de la mañana. Nunca había tenido que decirle a 40 trabajadores que el turno se extendía porque el equipo no puede salir con defectos. Él llegó con su laptop, su título inventado y sus ideas de revista de negocios, y decidió que yo era el pasado. Pero hay algo que Sebastián no sabía. Algo que casi nadie sabía. Y esa historia empieza mucho antes de ese viernes. Cuando llegué a Slocum Maquinaria hace 19 años, la empresa todavía era codirigida por un hombre que había ayudado a construirla desde cero. Se llamaba don Ernesto Valladares. No era de la familia Elizondo. Él y don Rogelio Elizondo, el esposo fallecido de Lorena, habían fundado la empresa juntos en 1987. Para cuando yo llegué, don Rogelio llevaba 3 años muerto, y don Ernesto tenía 71. Pero seguía llegando a la planta cada jueves por la mañana. Caminaba por cada estación. Se paraba un minuto completo. Hacía una pregunta. Y escuchaba de verdad la respuesta. En mi segundo año, don Ernesto se paró en mi estación justo cuando yo estaba mostrándole a mi equipo una modificación que había diseñado para reducir los defectos hidráulicos en un 11%. Se quedó callado observando. Luego metió la mano al bolsillo de su chamarra y me entregó una pluma plateada. Grabada en el lado decía, Año 2, construye lo tuyo, muchacho. Y me lo dijo también en voz alta. El papel sin capital solo es papel. Don Ernesto murió 4 años después. Guardé esa pluma y hice exactamente lo que me dijo. Empecé por el plan de acciones para empleados que ofrecía la empresa. Slocum Maquinaria ofrecía acciones con un 15% de descuento a quienes reinvirtieran sus bonos. La mayoría de mis compañeros tomaba el efectivo. Compraban trocas, se iban de vacaciones, levantaban sus casas. Yo compraba acciones, cada trimestre, cada año, 19 años seguidos. Pero eso no era todo.
Con el tiempo, 4 ejecutivos se jubilaron y cada uno tenía un bloque de acciones que querían convertir en efectivo. Miguel Caballero, vicepresidente de compras, quería comprarse un rancho en Sinaloa. Yo le compré su bloque a precio de mercado, a través de mi abogado. Víctor Alderete, director de calidad, mismo proceso 11 años después. El contador general, don Gerardo Whitfield, quería retirarse limpio. Yo le di esa salida. Y el año pasado, cuando Colton Beaumont, el gerente de planta, anunció su retiro, yo tenía una oferta lista en 48 horas. Cada transacción documentada, cada transferencia registrada, cada declaración presentada ante los organismos reguladores correspondientes, bajo el nombre legal de Fideicomiso Mendoza. Los reportes cruzaron el umbral del 5%, luego el 10%, luego el 25%, luego el 50%, todo público, todo en bases de datos oficiales, completamente invisible para cualquiera que no se molestara en buscarlo. El fideicomiso fue idea de mi abogado, Héctor Mercer. Héctor y yo nos conocemos desde la universidad, mismo programa de ingeniería, misma generación. Él se fue a Derecho después, terminó especializándose en valores corporativos. Tiene 55 años, y es la única persona viva que conoce mi posición completa. Héctor configuró el Fideicomiso Mendoza hace 17 años, mi segundo año en la empresa, justo después de que don Ernesto me entregó esa pluma. Presentó cada documento, rastreó cada adquisición. No hay un solo hueco, no hay una sola presentación tardía. Sus registros no son papeleo, son una fortaleza. Héctor también se aseguró de que yo entendiera el artículo 7 del Estatuto Corporativo de Slocum Maquinaria. Me lo explicó en una taquería de carretera hace 6 años, en la mesa del rincón, con café negro. Me dijo: esto es tu póliza de seguro, reza para no necesitarla nunca. El lenguaje era específico. Si cualquier directivo de la corporación tomaba acción unilateral afectando la compensación, el título o las funciones de cualquier empleado que poseyera una participación mayoritaria, sin consentimiento previo por escrito, ese accionista podía invocar el artículo 7 para convocar una sesión de emergencia del Consejo en 36 horas. Yo poseía el 51% de Slocum Maquinaria Agrícola. Mi participación representaba aproximadamente 3.460 millones de pesos, más de la mitad de la empresa, y un chico de 27 años con un título sin respaldo legal y 11 meses de experiencia en consultoría acababa de recortarme el sueldo un 35%, copió a 16 personas en la notificación y llamó a 19 años de mi trabajo, hábitos heredados. Me quedé 3 minutos sentado en la camioneta. Tengo la foto de mi esposa Gloria pegada en la visera, riéndose en la graduación de mi hija Valeria, cerrando los ojos contra el sol de la tarde. Entonces llamé a Héctor Mercer, contestó al primer timbrazo. Ya esperaba esta llamada, me dijo. ¿Qué tan grave? Le leí el correo, las 2 oraciones, 4 segundos de silencio. Hay algo más, le dije. El acuerdo con el fondo de inversión. Ya sé, el cierre es en 72 horas. Si se concreta, bajas del 50%. Necesitamos movernos en los 2 frentes al mismo tiempo. Ya estoy redactando. Dame hasta las 7 de la noche. La presentación del artículo 7 llegó al correo de la Secretaría Corporativa ese mismo viernes a las 7:10 de la noche. Sandra Martínez, que llevaba 9 años en ese puesto, la abrió mientras terminaba de cenar en su escritorio. Leyó el primer párrafo, lo volvió a leer. Luego marcó al licenciado Clint Radford, el asesor jurídico de la empresa. Clint no contestó. Estaba en el partido de fútbol de su hijo. Escuchó el mensaje de voz caminando al coche a las 9:30 de la noche. Llamó de regreso de inmediato. Sandra le explicó lo que había recibido. El Fideicomiso Mendoza, propietario del 51% de la empresa. Beneficiario real: Rodrigo Mendoza. Clint llegó a su computadora a las 10 de la noche. Abrió la base de datos de la Comisión Nacional Bancaria. Buscó el Fideicomiso Mendoza. Los archivos cargaron. Empezó por el más reciente, 51%. Fue hacia atrás 16 años de registros. Cada compra documentada. Cada ejecutivo retirado. Cada umbral cruzado reportado a tiempo. Ni un solo hueco. Ni un solo retraso. Clint imprimió el expediente completo. 49 páginas. Me contó después que sus manos empezaron a temblar en la página 11. En la página 28 ya se había aflojado la corbata. En la 40 se había servido algo que normalmente no tomaba entre semana. Y en la 49 estaba sentado en su oficina mirando la pared con la luz apagada.
Llamó a Lorena Elizondo a las 11:15 de la noche. Ella contestó con voz cuidadosa: Clint, es tarde. Lorena, necesito que estés en la empresa mañana a primera hora. Tu sobrino firmó algo para lo que no tenía autoridad. ¿De qué hablas? Rodrigo Mendoza posee el 51% de esta empresa. Está en los registros. 17 años de documentación. Su participación supera a la de todos los miembros del consejo juntos, incluida la tuya, y Sebastián lo acaba de degradar sin autorización del consejo, sin revisión legal, y sin el consentimiento del accionista mayoritario. El título de director de transformación nunca fue aprobado por voto. Lo creaste tú sola por memo interno, lo que significa que su autoridad para reestructurar la compensación de cualquier empleado no tiene validez legal. 5 segundos de silencio. Eso no puede ser. Estoy mirando 49 páginas que dicen que sí puede. Hay más, continuó Clint. El artículo 7 fue invocado esta noche. El cierre del acuerdo con el fondo de inversión está bloqueado automáticamente hasta que el consejo resuelva la acción. La compra del 28% se detuvo en seco. Silencio más largo esta vez. ¿Sebastián sabe? No, no le digas nada. Yo me encargo. Ella no se encargó, porque mientras Lorena procesaba todo eso sentada en su recámara, Sebastián estaba en redes sociales. A las 11:52 de la noche publicó: a veces transformar significa tomar las decisiones difíciles. Esta noche abrimos el camino para el siguiente capítulo. El futuro de Slocum Maquinaria empieza ahora. Etiquetó la cuenta de la empresa. Usó la palabra legado como insulto. El equipo de Héctor tenía una captura de pantalla guardada en el expediente antes de las 8 de la mañana siguiente. Yo me desperté el miércoles a las 5:30. Hice café negro. Saqué al perro. Panchito, un labrador amarillo de 9 años que ya camina más despacio que antes. Me paré en la terraza trasera en la oscuridad del amanecer. Desde mi propiedad se ven 2 hilos de grano en el horizonte. Llevan ahí más tiempo que yo. A las 7 de la mañana tenía 12 llamadas perdidas. 4 de Sebastián, 2 del despacho de Lorena, 2 del celular de Clint, 1 de Sandra, 2 de números desconocidos, 1 de Héctor. Solo regresé la de Héctor. El consejo está confirmado, me dijo. Los 8 directivos estarán el jueves a las 10 de la mañana. Clint envió la convocatoria formal esta mañana con el expediente completo del artículo 7. Cada directivo ya vio la documentación de propiedad. ¿Y el ánimo? Frío. 3 directivos que se opusieron al nombramiento de Sebastián desde el principio llamaron a Clint antes de que él siquiera los contactara. No solo van a votar contigo, llevan meses esperando una salida de esta situación. Pasé el miércoles haciendo 3 cosas. Fui a la ferretería del pueblo a comprar una bisagra para la puerta trasera del jardín que había estado trabada desde agosto. La cambié yo mismo. Me tomó 35 minutos. Panchito me miraba desde el pasto como si estuviera haciendo algo muy complicado. Luego fui a una taquería de carretera en la que llevo años yendo, con sus bancas de vinil y la misma mesera de siempre. Pedí café negro y unos tacos de canasta y me senté junto a la ventana. El teléfono vibró toda la comida, lo puse boca abajo sobre la mesa. En la tarde hablé con Héctor una vez más. Todo estaba en orden, el resto podía esperar hasta el jueves. Esa noche me senté en la cocina y miré la foto de Gloria en el refrigerador. La del día de la graduación de la secundaria de Valeria, riéndose con la mano en el hombro de mi hija, cerrando los ojos contra el sol de la tarde. Gloria murió hace 5 años en un accidente de carretera. Era fisioterapeuta en el hospital del municipio. De esas personas que se saben el nombre de cada paciente, lo que están sanando, lo que les da miedo. Su misa de funeral llenó el atrio y se desbordó a la calle. La semana que ella murió, yo estaba en la planta 72 horas seguidas, manejando una falla catastrófica en la línea hidráulica del área de ensamble. Una conexión de presión había cedido. Si el sistema colapsaba por completo, estábamos viendo daños por más de 100 millones de pesos y 3 meses sin producción. Me quedé hasta que cada línea estuviera probada, certificada y de vuelta en operación. No llegué a tiempo a sus últimos 2 días. Mi hijo Daniel tenía 17 años entonces. Mi hija Valeria tenía 12. No dijeron mucho en ese momento. Ya están más grandes. Daniel tiene 22. Estudia ingeniería mecánica. Me llama cada domingo. Valeria tiene 17, empezando su último año de preparatoria. Todavía no tengo una respuesta limpia para ninguno de los 2 sobre esa semana. Pero cuando llegó el bono ese trimestre, invertí cada peso en acciones. Como siempre. El jueves por la mañana me levanté a las 5:30.
Me puse el traje gris carbón que Gloria eligió para mí hace 7 años en una tienda en Guadalajara. Lo sacó del perchero, lo sostuvo frente a mí y dijo: «Este te hace ver como que vas a resolver algo». Lo había usado 2 veces desde que ella se fue. Me acomodé la corbata azul marino frente al espejo del baño. Luego abrí el cajón de arriba y tomé la pluma plateada de don Ernesto. La sostuve un momento. La puse en el bolsillo interior del saco. Llegué a la sala de juntas a las 9:45. Héctor ya estaba ahí, sentado al fondo, con su portafolios abierto y una taza de café a un lado. Me hizo un gesto con la cabeza. Me senté y esperé. Los directivos fueron entrando uno por uno. Luego entró Lorena. Se sentó sin mirarme. Luego entró Sebastián con su laptop bajo el brazo, como si fuera a dar una presentación de ventas. Clint tomó la palabra, leyó el expediente completo en voz alta. 16 años de compras documentadas, cada ejecutivo retirado, cada umbral reportado, 51% de participación. Su voz era plana y precisa. Cuando llegó al tema del título de Sebastián, explicó que nunca había sido aprobado por voto del Consejo, que fue creado por memo interno, que su autoridad para reestructurar la compensación de cualquier empleado carecía de validez legal, independientemente del problema de propiedad. Sebastián intentó hablar. Lorena lo miró. No. Él cerró la computadora. Clint procedió con la votación. 1 por 1. Revertir todas las acciones de reestructuración. Remover a Sebastián Elizondo del cargo de director de transformación corporativa con efecto inmediato. Nombrar a Rodrigo Mendoza como director general de la empresa. Los 3 directivos que se habían opuesto al nombramiento de Sebastián votaron primero, rápido y sin titubear. Los demás los siguieron. Cuando Clint llegó a Lorena, el cuarto se quedó en silencio. Lorena miró a su sobrino, con una expresión que no era enojo. Era algo más viejo que eso. Lo miró como quien ve a alguien que ama y que acaba de mostrarle algo que ya no puede ignorar. Luego me miró a mí. A favor, dijo. 8-0. Unánime. Sebastián se levantó despacio. Miró alrededor del cuarto una vez, como esperando que alguien lo detuviera. Nadie se movió. Entonces me miró. El viernes, ni siquiera contestaste el correo. No, le dije. No contesté. Se quedó parado otro segundo. Luego entró el personal de seguridad, y Sebastián Elizondo salió de esa sala de juntas y deslocó maquinaria agrícola por última vez. La puerta se cerró. Nadie habló por 4 segundos. Luego Clint recogió sus papeles y el cuarto volvió a moverse. 2 horas después de la votación, yo era director general de Slocum Maquinaria Agrícola. Dentro de 45 días, el Consejo aprobó una distribución de dividendos. Mi parte fue de más de 90 millones de pesos. Dentro de 60 días, Sebastián Elizondo fue nombrado en una demanda por daños, abuso de autoridad e interferencia dolosa. Su propia publicación de LinkedIn, con su marca de tiempo de las 11:52 del viernes por la noche, fue presentada como prueba principal. Lorena renunció al Consejo 8 días después de la votación. Presentó una carta de un párrafo. La leí una vez y la archivé. Ella construyó esta empresa junto a don Rogelio durante más de 20 años y la mantuvo en pie 8 años más sola. Eso merece respeto, incluso al final. Permitió que el amor por su sobrino nublara su juicio, y eso le costó todo lo que pasó 30 años construyendo. Esa ya es su consecuencia. Yo no necesitaba añadir nada. Me quedé con la oficina de la esquina. Puse la foto de Gloria en el escritorio, la de la graduación de Valeria, riéndose con los ojos cerrados contra el sol. Guardé la pluma de don Ernesto en el cajón de arriba, donde puedo alcanzarla sin pensarlo. El letrero en la puerta dice «Director General». Daniel llamó ese domingo, como siempre. Le conté lo que había pasado. Se quedó callado un momento y luego me dijo: «Papá, tú eres dueño de la empresa». Le dije que se lo explicaría todo en Navidad. Se rió. Una de esas risas que cubren algo más grande por debajo. Valeria me mandó un mensaje esa noche. 3 palabras. Ya lo sabía. No sé exactamente qué sabía, pero es hija de su mamá, así que probablemente más de lo que yo le daba crédito. Carmen Ríos sigue dirigiendo el piso en el área de ensamble. Los silos de grano siguen visibles desde mi terraza cada mañana. Algunas cosas no cambian porque el letrero en la puerta cambie. El trabajo es el mismo, el piso es el mismo, la gente es la misma, solo que ahora tengo un poco más de papel que lo confirma. Lo que importa es lo que siempre importó. Que el equipo salga bien armado,
que la línea corra limpia, que las personas que llegan cada día y hacen el trabajo de verdad sean tratadas como la razón por la que ese edificio sigue en pie. Porque lo son. Don Ernesto lo sabía. Don Rogelio lo sabía. En algún momento del camino, Lorena lo olvidó. Y Sebastián nunca lo aprendió. Guardo la pluma en el cajón de arriba porque ya no necesito mirarla para recordar lo que dice. Ya lo sé. Si alguna vez alguien de la mitad de tu edad ha mirado todo lo que construiste en décadas y lo ha llamado peso muerto, sabes exactamente cómo se siente ese viernes por la tarde. Si alguna vez has sido la persona en el cuarto que sabe más que todos los que están sentados a la mesa pero te hablan encima de todos modos, entonces sabes por qué yo no dije ni una palabra cuando Sebastián mandó ese correo, porque el momento de hablar no era el viernes, era el jueves siguiente, cuando el cuarto ya estaba decidido. 19 años me enseñaron algo que ningún MBA te enseña. La lealtad sin propiedad es solo costumbre. Presentarte sin ser dueño de nada es solo mano de obra. Los hombres que construyeron cosas que valían la pena lo entendieron. Don Ernesto lo entendió. Me dio una pluma y 2 palabras, y confió en que yo averiguara el resto. Si todavía estás en el cuarto, todavía haciendo el trabajo, todavía siendo dejado atrás por personas que heredaron su silla, ten paciencia, documenta todo. Y si el sistema te da un camino legal, aprende ese camino mejor que cualquier otra persona en el edificio. El que construyó todo en silencio casi siempre resulta ser el dueño, solo que todavía no lo saben. ¿Y tú? ¿Has estado en una situación así? ¿Alguien alguna vez intentó borrarte de lo que tú mismo construiste? Cuéntame en los comentarios. Me interesa saber. Si esta historia te llegó, dale like, compártela con alguien que la necesite escuchar y suscríbete porque aquí seguimos contando las historias que la gente de verdad vive. Nos vemos en la próxima.